Introducción general al control de convencionalidad, por Miguel Carbonell. La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 tiene como uno de sus ejes vertebrados la apertura del sistema jurídico mexicano al ordenamiento internacional, con todo lo que ello supone, recepción de los tratados e incorporación de los mismos al derecho interno en rango constitucional, pero también reconocimiento del derecho derivado de los propios tratados y de la jurisprudencia de las jurisdicciones internacionales que han sido reconocidas por el Estado mexicano, entre otras muchas cuestiones. El control de convencionalidad es uno de los puntos culminantes del conjunto de cambios que trajo consigo la reforma en 2011. La firma de tratados significa que el Estado parte asume una serie de obligaciones como son 1. Incorporación de normas en el ordenamiento jurídico interno que permiten aplicar el tratado internacional. 2. Derogación de normas que se opongan a lo que dispone el tratado. 3. Realización de un diagnóstico respecto de los derechos regulados por los tratados internacionales. 4. Reorganización de las competencias de las autoridades para que en todos los niveles de gobierno existan medidas de prevención de las violaciones de los derechos. El deber de los Estados es tomar todas las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales que han firmado se apliquen cabalmente. Esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, pero también la de garantizar, mandato que se contiene igualmente en nuestro artículo primero, párrafo tercero constitucional, los derechos previstos en los ordenamientos internacionales. Todo ello supone que esté al alcance para cumplirlo, lo que incluye adaptaciones normativas, puestas en marcha de diagnóstico, implementación de políticas públicas y reorganización desde un punto de vista procesal, pero también sustantivo, de la forma de resolver de los jueces. En este contexto, el control de convencionalidad debe entenderse como una herramienta que permite a los jueces contrastar las normas generales internas frente a las normas del sistema convencional internacional. Esto significa que los jueces nacionales deberán desarrollar de oficio una serie de razonamiento que permita la aplicación más amplia y posible y el mayor respeto a las obligaciones establecidas por los tratados internacionales. Origen y características del control de convencionalidad. El control de convencionalidad tiene su origen en una serie de actos emitidos por el destacado jurista mexicano Sergio García Ramírez. Uno de los primeros fue el caso de Mirna Mac Shang contra Guatemala. Y retomando el tema en el caso Tibi en Ecuador el 7 de septiembre de 2004, donde el Tribunal Interamericano pretende conformar esa actividad al orden internacional acogido en la Convención Fundadora de la Jurisdicción Interamericana y aceptado por los Estados, a donde más tarde el punto de vista de García Ramírez es acogido por la Corte Interamericana en la sentencia Almonacid Arellano contra Chile, emitida el 26 de septiembre de 2006. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Los jurídicos conlleva también al Poder Judicial a ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Poder Judicial debe de tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana. La Corte Interamericana aún así no continúa agrandando los alcances del control de convencional. Esto lo hace en su sentencia Trabajadores cesados del Congreso, de Aguado Alfaro y otros contra Perú, el 24 de noviembre de 2006, donde se puntualiza
que el Poder Judicial debe ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, ex officio, donde esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionistas en cada caso concreto, aunque tampoco implica que este control deba ejercer siempre, sin considerar otros puestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones, señalando así el carácter oficioso en el que los jueces deben llevar a cabo control de convencionalidad. Otro adelanto interesante también es la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad. Se encuentra en la sentencia Heliodoro Portugal contra Panamá, emitida el 12 de agosto de 2008, donde se sugiere que se realice por medio de lo que es denominado control de convencionalidad. Esto es, que el juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos. Un ejemplo de esto es el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, 2009, párrafo 339 de la sentencia. Fernando Ortega y otros contra México, 2010. Rosendo Cantú y otro contra México. Gabriela García y Montiel Flores contra México. Así, a lo largo de su desarrollo jurisprudencial, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha ido precisando el contenido y alcance del control de convencionalidad y ha ido variando de forma progresiva los términos utilizados.